Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, ¿cómo va la señal? Ya no hay, en este momento no hay tormenta, no hay lluvias, pero hay una amenaza, espero que no interrumpa. Era difícil la noche anterior corregirla en los, no sé, ni modo, ¿no? Pedir a San Pedro un poco de piedad, esa era la idea, pero él no sé si maneja estas cositas, pero a ver, espero que esta vez no haya mucho Bueno, problema. licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estás? Sí, buenas Le noches. habla Gustavo. ¿Cómo está? Gustavo Licenciado, Núñez. yo regular, lamentablemente aquí en el Beni, en Trinidad, está lloviendo mucho. Hay inundaciones y yo tengo dificultades en el audio Sí, y pues creo que todo el país y se me escucha mejor que la anterior vez. ya, está bien, sí. Aquí no hay mucho problema y era, bueno, el, en, en lo que es el soporte técnico que controla, bueno, coincidimos en que era difícil manejarlo en ese momento, ¿no? Aclararlo, no sé qué se podía hacer, pero en todo el país este problemita, en algunos lugares quizá hay esta cuestión en las tormentas, la lluvia, entonces, a ver, esperemos que todo. Como les decía la otra vez, el audio que ustedes tienen, me gustaría que lo puedan complementar con las diapositivas que tienen ya, lo puedan advertir, ¿verdad? Y el texto, ¿no? El texto básico del capítulo 5, ¿no? Eh, ya van a tener en la plataforma todos los textos ya, entonces son alrededor de 10 textos, un poco más. De ahí va documentos que tratan sobre temas eh, variados sobre investigación, pero están muy relacionados con las 4 unidades que en la primera sesión les presenté como programa, ¿no? Para las 4 unidades. Entonces, cada archivo, ustedes van a tener el nombre del archivo y tiene allí para qué unidad es, ¿no? Unidad 1, 2, 3, 4. Pero hay dos textos básicos. Uno es el libro sobre proyecto de investigación y el otro texto básico es sobre el formato que están utilizando. Son dos textos básicos y los otros son eh, documentos que complementan, ¿no? Lecturas que complementan a las unidades temáticas, ¿no? Así. Entonces eso ya lo deben tener en la plataforma. Las diapositivas de esta segunda unidad, del que están viendo ahora, también ya están en la plataforma. Así que pueden bajarla nomás. Bien, lo que vamos a hacer ahora es hablar sobre, habíamos quedado en la anterior sesión sobre lo que son el diseño y tipo de investigación. Después hemos hablado sobre las variables y sobre la operacionalización de variables. Y bueno, hoy quisiera tratar dos temas. Uno es la población, los sujetos, y el siguiente es sobre las técnicas de investigación. Quiero aclarar que estos temas que voy a tocar no tienen, diríamos, si es que así ha sido, pero no tienen el propósito de dar el marco teórico, definiciones, discutir con varios autores y perspectivas, ¿verdad? Son, ante todo, indicaciones, ¿verdad? Indicaciones eh, que pienso les puede orientar a qué es lo que tienen que hacer al redactar el proyecto de investigación, ¿verdad? Entonces, justamente ahora cuando hablamos de población y sujetos, están puntualmente indicados en las diapositivas qué aspectos deben ser expuestos en este caso en población y sujetos, ¿ya? Entonces, yo creo que muchos de ustedes, todos sabemos sobre métodos de investigación, en pregrado lo conocen, entonces no voy a dar tantas definiciones, es lo que ustedes
Lo que ya conocen simplemente eso lo aplicamos a estas indicaciones. Lo que estoy dando son ante todo indicaciones de qué aspectos deben expresarse o exponerse en el proyecto de investigación, ¿verdad? Bueno, entonces empecemos con esta primera temática. No sé si tiene algo previo, si alguna cosa, alguna consulta antes de empezar. Bien, empecemos entonces. Población y sujetos es un acápite del proyecto de investigación que responde, diríamos, a la pregunta de investigación general. Es, como ustedes saben, la primera pregunta, una de las preguntas importantes es ¿qué investigar? Tiene que ver con los objetivos, cuáles son los propósitos, ¿no? Y cómo investigar sería todo lo que se refiere a la metodología. Y otra de las preguntas justamente es esta, ¿no? ¿En quiénes se hace el estudio? Y inmediatamente uno piensa en los sujetos, y claro, en el ámbito de las ciencias sociales, de la psicología concretamente, pues pensamos directamente como nuestra principal unidad de observación, de análisis, de estudio, de preocupación, y nuestro deber es cuidar la vida del ser humano y la vida psicológica, ¿no? Entonces, de esto se trata, ¿no? ¿En quiénes vamos a hacer el estudio? Bueno, entonces, cuando ustedes se choquen con esta temática, con este subtítulo, lo que deben exponer inmediatamente son estos 4 aspectos, ¿ya? Primero, de la población. En este acápite hay que exponer primero la población y enseguida la muestra, ¿ya? Primero la población y luego la muestra. Vamos por la población. Entonces, lo primero es indicar, ¿no? Al interlocutor imaginario que tenemos, ¿no? Presentar y decir que esta investigación tiene como unidad de observación a los siguientes sujetos. En este caso, ustedes dirán, ¿no? A los jóvenes que forman parte de una entidad o en una institución, ¿no? Adolescentes, jóvenes, entonces ponen el nombre concreto, ¿verdad? Por ejemplo, acá en un proyecto que habla sobre de personas que han cometido violencia intrafamiliar, pero además tienen una sentencia ejecutoriada, ¿no? Entonces dirán, son personas, varones que han cometido violencia intrafamiliar. Entonces, esos son los sujetos, ¿no? Las unidades de observación. Ahora, es muy importante que entre las unidades de observación también pueden haber personas que nos pueden dar información sobre este sujeto. Pongo el ejemplo de en el ámbito educativo, por ejemplo, los niños. Cuando estemos estudiando, diremos, el problema de aprendizaje de los niños. Entonces, nuestro principal objeto de observación, nuestra unidad de observación es el niño. Pero no solamente vamos a indagar, observar a los niños. El niño es la principal fuente de información sobre su propio aprendizaje, diríamos. Pero también están otros, como los papás, los profesores, que también dan información sobre el problema de aprendizaje de los niños. Lo mismo pasa, diremos, en el ámbito, ¿no?, de la violencia intrafamiliar, quizá, por ejemplo, si nuestro objeto, nuestra unidad de observación es la familia, porque estamos ocupándonos de la violencia intrafamiliar, entonces nuestra unidad de observación es la familia, ¿no? Familias. Ahora, ¿quiénes son nuestras fuentes de información? Pueden ser los miembros de familia, papás, padres, madre, los hijos, otros familiares y, ¿por qué no, los vecinos? ¿Verdad?
Entonces, es importante contemplar esto, diferenciar entre lo que es, en este caso, el sujeto, que es nuestra unidad de observación, de la que estamos estudiando, pero también hay otros sujetos que en este caso actúan como fuentes de información, ¿no? Parientes, amigos, vecinos, profesores, etcétera, personas que están en constante contacto, diremos, con las unidades de observación. Eso por si acaso, porque si uno estudia, si solo tiene directamente a las personas que cometen ciertos delitos y nadie más, entonces, bueno, no es necesario conocer otras fuentes de información. Entonces, va a depender mucho del tipo de proyecto que tiene, el objetivo, el propósito, donde tú te preguntas, ¿cuál es tu unidad de observación? Esa unidad de observación, que es el sujeto, es la principal fuente de información a la vez. Pero también puede haber otras fuentes de información. Entonces, en esta parte es importante que tú expongas quiénes son los sujetos a los que vas a estudiar y cuáles son los sujetos que también van a participar como fuentes de información. Eso es importante delimitar. Luego, enseguida se debe hacer una descripción de las es la unidad de observación, ¿ya? Como ya dijimos en la anterior sesión, hay variables de estudio, pero también hay variables atributivas, ¿verdad? Justamente las características de la unidad de observación aluden justamente a estas cuestiones referidas a las variables atributivas. Entonces, ustedes dirán, son sujetos que tienen tales edades, que han cometido tal delito, que están en tal institución, que tienen quizá algún tipo de sentencia. Entonces ustedes tienen que decir cuáles son las características de sus unidades de observación, ¿ya? Eso brevemente lo describen. Enseguida deben mencionar cuál es el universo, es decir, el número de sujetos, diremos, que tú estás, de la población, el número de estudios de la población que estás estudiando. Bueno, si es una institución, una guardería o, perdón, una unidad una organización social o, en este caso, una institución de jóvenes, tú dirás, en esta institución hay tan número de jóvenes con esas características de tales edades, ¿no? Con tales delitos, entonces tú muestras cuál es la población. No sé, tú dirás que es algo con 100 sujetos, 200, 40, lo menciones. Ahora, si no tienes datos exactos, puedes dar una estimación aproximada que queda pendiente para su posterior confirmación, ¿no? Entonces, de esa manera, estos tres aspectos, y quizá un cuarto, también sería bueno señalarlo, el tipo de población. Un poco se refiere a qué tipo de población se refiere en cuanto a la homogeneidad o heterogeneidad de la población, ¿no? Y esto va a depender quizá de otras variables, de algún grupo. En la cárcel de San Pedro hay varias secciones y bueno, pueden estos caracterizar a las secciones a las que pertenecen, ¿no? Porque cada sección tiene alguna particularidad y entonces puede ser esa. Y no solamente el espacio, también puede ser algún criterio mucho más general, como puede ser procedencia cultural y otros. Pero tú ves, si es un grupo homogéneo, todos son igualitos, todos tienen, por ejemplo, la misma edad, la misma sentencia, el mismo delito, son del mismo sexo, o sea, homogéneo. O tienen algunas características diferentes, dos o tres grupos. Entonces tú ves eso, tienes que especificar ahí. Bueno, esto en cuanto a la población. Esos 3-4 aspectos deben estar ahí indicados, así en diferentes párrafos de manera concreta. No es necesario colocar subtítulos, ¿ya? Simplemente indicar en párrafos diferentes estos 4 aspectos. Bien. Luego, como ustedes saben, la muestra es un subconjunto de la población, ¿no? Entonces, de la población también se deben especificar 4 aspectos, ¿ya?
Ya me perdí. Bien, ahora sí. ¿Qué es lo que vamos a ver de la muestra? En primer lugar, es importante qué tipo de muestra es la que va a ser tu población o el subconjunto que vas a estudiar, ¿no? Puedes mencionar si es una muestra teórica o empírica, ¿ya? Como ustedes saben, en las investigaciones cualitativas es común, bueno, se caracteriza que tiene una población, una muestra más teórica porque responde a cuestiones, a propósitos teóricos, a objetivos bien, de objetivos de indagación teórica del investigador, ¿no? O una investigación empírica que a veces lo identifica con la ciencia, con, con, con los casos de estudio, con el positivismo, todo eso, pero hay esa diferencia. Ahora, dentro de las muestras empíricas es común también clasificar las muestras probabilísticas y no probabilísticas, ¿verdad? Entonces, tú tienes que señalar eso, de entrada decir el tipo de muestra es este, o bien teórica o empírica. Simplemente para no perder o sea, un poco para guiar, orientar esto de lo teórico, quizá tiene mucho que ver con la investigación cualitativa y lo empírico con la investigación cuantitativa, ¿no? Ese es más o menos, por ese lado van las percepciones, aunque no estoy tan de acuerdo con esa forma de clasificar, pero más o menos ustedes pueden ubicarse por ese lado. Bien, entonces, bueno, especificar eso. Ahora, algo muy importante acá, en cada uno de los puntos, de los aspectos que se deben exponer en la metodología, no es necesario hacer definiciones conceptuales de cada uno de los aspectos metodológicos. Por ejemplo, definir qué es la muestra o definir qué es una variable, ¿no? No. Entonces, directamente ustedes tienen que señalar cuál es su muestra, cuál es su variable, cuál es su tipo, ¿no? En este caso, la técnica. En casos especiales, cuando es algo raro, muy particular o una creación tuya, puede ser necesario dar una explicación teórica o una definición, pero en general no, uno se maneja con conceptos ya conocidos y es mejor directamente exponer, en este caso, tu muestra, qué tipo de muestra es, solamente indicar y si por ahí alguna duda, bueno, pero tampoco está prohibido, ojo, o sea, yo solamente recomendaría que no vayan a dar definiciones extensas sobre cada uno de los aspectos metodológicos, ¿no? Bien, ahora, segundo paso, es señalar las características de la muestra. Posiblemente en la población, en el anterior punto, tú has dado una descripción de las características de la población, pero como has hecho una selección de los sujetos, has sacado un subconjunto de la población, puede que la muestra tenga algunas particularidades más específicas, ¿no? Y entonces, de todas maneras, tienes que señalar cuáles son las características de la muestra. Si es que se hace una muestra representativa, se supone que tiene las mismas características de la población, pero por ahí no expresan este carácter de representatividad, entonces tendrías que especificar de que la muestra tiene algunas características mucho más específicas que la población. Por eso la necesidad de otra vez señalar cuáles son las características de la muestra, ¿ya? Luego, es importante señalar el tamaño de la muestra, ¿ya? Claro, en este caso ya tienes que diferenciar. O sea, el tamaño de la muestra va a depender si es una muestra probabilística o una muestra teórica. Si tú estás con una muestra probabilística empírica, entonces, como tú sabes, la muestra probabilística es aquella que se define bajo procedimientos estadísticos. Y bueno, me imagino que tú tienes varios estadísticos, varias fórmulas que se manejan en el ámbito de la metodología. Por ejemplo, acá en la diapositiva tienen una pequeña fórmula que está expuesta en el libro de Bravo Sierra, que es un texto antiguo, más o menos de la década del 80, que
que ha sido muy usado en el ámbito de las ciencias sociales. En el texto de Hernández Sampieri también hay otra fórmula mucho más quizás sencilla, pero hay otras que ustedes quizá conocen, si eso les facilita emplearla y la maneja, entonces pueden proceder aplicando esa fórmula. Lo que sí tiene que estar bien claro, como ustedes saben, que esta muestra se caracteriza desde luego por un intervalo de confianza, ¿no? Hay que señalar cuál es el intervalo de confianza, si es de 95 o 99. El margen de error, que es importante señalar, puede ser 1, 5, hasta 10 de margen de error. Bueno, eso también hay muchas interpretaciones. Algunos dicen que es lo mínimo o lo máximo de margen de error es 10, más de eso no. Bueno, hay distintas, ¿no?, percepciones, para otros quizás menos, no puede ser más de 5, así. Eso es lo principal, y además la aleatoriedad, que es otra de las características, ¿verdad? Entonces, yo los dejo acá con la fórmula que ustedes consideran apropiado, ¿no?, para determinar su muestra. Bien, eso en el caso de las muestras probabilísticas. Entonces, esta pequeña fórmula te va a permitir obtener el número de sujetos exacto estadísticamente de acuerdo a un margen de error y intervalo de confianza. Si va a ser una muestra teórica, bueno, la forma de selección de la muestra teórica, ¿no? La muestra teórica se llama así porque está definida a partir de ciertos objetivos precisos, concretos del investigador, responde a ciertas pretensiones, a una estructura quizá teórica para comprenderlo, ¿no? Pero sobre todo las muestras teóricas siempre están orientados a conocer la diversidad, la heterogeneidad de una población. Eso es lo que lo diferencia de las muestras probabilísticas, que tratan de conocer las partes, la homogeneidad, ¿no? Aunque puede haber unas muestras heterogéneas, como Sampieri en su texto también señala, muestras heterogéneas, la muestra de racimos, etcétera. Pero en las muestras teóricas se caracteriza ante todo por responder a objetivos muy específicos, teóricos, y ante todo conocer la complejidad, la diversidad, las singularidades que existen en la realidad. Ahora, en este cuadrito ustedes pueden apreciar un pequeño ejemplo sobre una muestra teórica. A ver, de esto no me acuerdo muy bien cómo fue el ejemplo. ¿De qué tema era esto? Bien, ¿y se acuerdan que hicimos acá una operacionalización me gustaría continuar sobre esto. Les dije como ejemplo puse de la Universidad Indígena de Guariz, Universidad Indígena de Bolivia, ¿no? Entonces, me gustaría eso, a ver, voy a intentar acá, ¿ya? Bueno, yo me preguntaría, o sea, para elaborar la muestra teórica, es bueno pensar en la población, es decir, los docentes de la Universidad Indígena de Bolivia. Esa es la población. Entonces, mi objetivo es conocer qué métodos de enseñanza o estrategias de enseñanza utilizan los docentes, ¿no? Voy a investigar a esos docentes, al final voy a tener un conocimiento de las estrategias que se manejan en esa universidad. Pero son estrategias, diremos, generales a la institución. Pero yo enseguida me podría plantear preguntas como, por ejemplo, suponiendo de que existen, y bueno, he constatado por referencia de que existen varones y mujeres, entonces yo me pregunto, los docentes de sexo femenino, las mujeres, ¿tendrán las mismas estrategias de enseñanza que los varones? Sospecho que no. Entonces, tendré que diferenciar las estrategias de enseñanza que manejan mujeres y varones. Y ahí tengo ya dos poblaciones, subpoblaciones, ¿no? Pero también puedo pensar de que en la universidad
hay varios tipos de docentes. Por lo que conozco más o menos, hay docentes de área, hay docentes de lengua, de idiomas, porque bueno, hay de la Aymara, porque como es un idioma indígena, tienen que manejar el idioma, pues hay docentes de idiomas, hay docentes de área, hay otro tipo de docentes, bueno, incluso hay un docente sabio. Este docente sabio es una persona de la comunidad que conoce muchísimo, ¿no? El manejo práctico de los cultivos, por ejemplo, conoce el territorio, todos los fenómenos naturales. Entonces es una persona de la comunidad, pero forma parte, es el docente sabio. Entonces hay 3 docentes allí. Hay 4, no me acuerdo del cuarto. Entonces hay docente de área, hay un docente de idiomas y hay un docente de... Entonces yo me pregunto, ¿estos docentes tendrán las mismas estrategias de enseñanza? Sospecho que no. Entonces a mí me gustaría conocer cuáles son, ¿no? Cuáles son las estrategias de enseñanza que utilizan estos docentes. Entonces ya tengo ahí también 3 grupos. Me sigo preguntando y digo, ¿los docentes antiguos tendrán las mismas estrategias que los docentes nuevos? Y si puedo agrupar a los docentes de acuerdo a ciertos rangos, por años de experiencia, por decir quizá de 0 a 5 años, de 5 a 10, digo de 11 a 15, entonces lo agrupo así y sospecho que de acuerdo al año a la antigüedad de los docentes puede haber ciertas diferencias, ¿no? Bueno, entonces yo tengo ahí varios grupos también. Y finalmente digo, quizá el grado académico de los docentes puede tener algún papel y me pregunto, ¿los docentes que tienen grado de licenciatura tendrán las mismas estrategias que un docente que tiene maestría o un doctorado? Y digo, sospecho que no, deben ser diferentes y me gustaría conocer cuán diferentes son. Ya está. Entonces tengo ahí por lo menos 4 docentes con grado de licenciatura, unos que tienen especialidad, otros maestría y otros que tienen doctorado. Todo con la esperanza de que estos grupos diremos, me van a dar estrategias de enseñanza muy particulares, muy propias, muy diferentes. Y esa es la riqueza que quiero ver. Quiero saber cómo las mujeres enseñan, quiero saber cómo los docentes más antiguos enseñan, quiero saber también cómo los docentes con maestría pueden enseñar. Quiero ver eso y los diferentes tipos de docentes. Y así incluso puedo agregar otras variables más que a mí me interesan, ¿no? Con base a esto ya tienes tú, a ver cuántos grupos hemos clasificado, más o menos como 8 o 10 grupos. Y de cada grupo debes indagar, debes conformar un número de sujetos. Ahora, el número de sujetos, pues es difícil calcular, ¿verdad? Porque en una investigación, como a veces llamamos cualitativa, pues la cosa es indagar, por ejemplo, las mujeres, cómo enseñan, ¿no? Y ver también si las mujeres que tienen alguna maestría o que son docentes docentes, diremos, de área. A ver, por ejemplo, si voy a echarme las mujeres que tienen grado de maestría y son docentes de área, ¿y qué más? Y tienen no sé cuántos años de antigüedad, yo buscaré esas personas, ¿sí? Y cuando vea de que estas personas con estas características me dan información ya repetida, ya no hay mucho más que me dan más, no hay más novedad, entonces cuando esas personas, cuando las personas ya no te dan más información, entonces ahí se termina la indagación con ese grupo de personas y tendrías que buscar ya tu investigación con otro grupo de personas, por ejemplo, varones, jóvenes con grado de licenciatura, etcétera. Entonces ahí tendrías que ir indagando también. Entonces, este es
Eso es lo que pasa a veces con la investigación cualitativa, cuando uno busca una diversidad, ¿no? de cuestiones, en este caso de métodos de estrategia de enseñanza, para conocer la complejidad de las estrategias de enseñanza que hay en la riqueza de estrategias que hay en esa universidad, ¿no? Ahora, entonces el número de sujetos lo vas construyendo en el trabajo de campo, en el mismo terreno, pero es importante que al final, en lo posible, que el número de sujetos en cada grupo sea equivalente, es decir, que tengan los mismos sujetos, ¿no? O sea, una equivalencia. No siempre es posible, ¿no? Pero hay que intentar, ¿no? Y el número de sujetos a investigar, a observar, como ya les dije, sobre saturación de la información. Cuando ya no te dan más información, entonces se suspende allí la indagación y se queda con ese número de casos, ¿no? Así. Bueno, entonces, este es un ejemplo de muestra teórica. Ahora, me imagino que hay otras técnicas de construir una muestra teórica. Ustedes, si la conocen, aplíquenla, pero esta es una pequeña referencia, no pretende ser, este es lo único. Hay varias técnicas, pero esta tómenlo como un pequeño ejemplo para diferenciarlo de las muestras probabilísticas, ¿no? Y así. Bueno, y las preguntas sobre sobre la población. Sobre la temática de la población que usted está hablando, ahí entrarían las variables, ¿verdad? Tengo algo que no discrepo mucho. ¿Qué sería la discrepancia en el término de la población? O sea, ya cuando hay una desigualdad, digamos, de edades, la palabra en el término de la discrepancia, ¿sería un margen de error en la población? Discrepancia. Sí. Margen de error y intervalo de confiabilidad. Tú me estás hablando de las muestras probabilísticas, ¿verdad? Claro, tiene que ver con la población, ¿verdad? Sí, sí. Estoy confundiendo. Discrepancia, no, quizá no esté ese término. Cuando hablas de las muestras probabilísticas, los términos que se manejan sobre todo son, lo básico es el margen el intervalo de confiabilidad, de confianza. Luego está el margen de error. Y después está, por algunos teóricos, o de acuerdo a la fórmula también, ¿no? La varianza de la población, por ejemplo, que menciona Fernández Sampieri, o el control de las variables y de las variables que se controlan, el conocimiento de las variables que se controlan y de las variables que no se controlan, y así, y sobre todo la aleatoriedad, ¿no? Pero no creo que ese concepto de la discrepancia quizá no tiene mucho que ver con la población, pero quizá tú quisieras conocer las características ya que quieres analizar, puede ser, pero tiene que ver ya con las variables, diríamos, ¿no? Con la muestra no, quizá no tanto. Ya, gracias, licenciado. Gracias. Bueno, bueno, para terminar decía, vuelvo acá, les decía que hay que mencionar cuatro aspectos de la muestra. Entonces, primero deben señalar el tipo de muestra, las características de la muestra y el tamaño, sea o una muestra teórica. Y el cuarto elemento que se debe señalar es la técnica de conformación de la muestra. Es decir, una vez que tú has definido de 500 sujetos que son la población, y tienes como muestra, diremos, 100, la pregunta es, ¿cómo vas a seleccionar de los 500 sujetos 100 sujetos? Que es la muestra. Entonces, esto hay que especificar. A eso se refiere la técnica de conformación de la muestra. Esto tiene que ver cómo vas a seleccionar a esos sujetos. De los 500, seleccionar 100 de los 500 sujetos, ¿verdad? Entonces, tú puedes utilizar ciertas técnicas, como está expuesto en el texto, por ejemplo, de Fernández Sampieri, los números aleatorios, la tómbola o el azar sistemático. Entonces, hay otros procedimientos, ¿no? Como especialmente la tómbola, tú podrás tomar todos los sujetos en
en una bolsa y sacas los bolillos de los 500, lo pones en, sacas 100 y ahí está, esos son, claro, todos los sujetos están enumerados, ¿no? Así, entonces tú ves la forma, pero lo importante aquí es señalar cómo vas a seleccionar esa muestra, seleccionado esa muestra, ¿no? La idea es que en una muestra probabilística sea aleatoria, ¿verdad? Así al azar. Quizá en una muestra no probabilística, ya sabes, en este caso se eligen a sujetos voluntarios o a sujetos expertos, y entonces ahí no hay aleatoriedad, simplemente son casos tan especiales que no hay una población tan grande, y entonces son sujetos tan especiales que, bueno, hay que... En este caso ya no necesitas aleatoriedad, ni siquiera muestra probabilística, simplemente una muestra no probabilística y señalas ahí cuál es el número de sujetos que existen. Son sujetos voluntarios, son sujetos tipos, son sujetos modelos, no sé. Entonces tú vas a exponer de esa manera. En cambio, de la conformación de las muestras teóricas, como tú sabes, ya les dije hace rato, la muestra teórica se estructura quizá en el mismo terreno, en el mismo trabajo de campo, ¿no? Entonces, a través de las personas que conocen, ¿no? De los informantes clave, se dice, ellos te van a contactar, quiénes te pueden dar tal información, y entonces, con la ayuda de él, o de alguien que conozca, o directores de la institución, te van a indicar qué tipo de sujetos son clave para que te puedan informar por tales características que tienen esos sujetos. ¿Así? Entonces, de esa manera, más o menos, tú vas conformando la muestra, ¿ya? Ahora, en las muestras teóricas, tú puedes señalar un número de sujetos muy tentativo, como expectativa, se espera entrevistar o observar a tantos sujetos. Ya en el terreno de campo, en el mismo trabajo, ya se va a definir cuál es el número de sujetos que tú has entrevistado o observado en este caso, ¿ya? Bueno, hasta acá entonces lo que son población, muestra, población y sujetos de investigación. Como verán, simplemente he señalado qué es lo que se debe señalar, ¿no? Indicar, mostrar, exponer en el proyecto, ¿no? Entonces, me he tratado de ser conceptuales para no perderme, ¿no? ¿Alguna pregunta? Profe, sí, ¿me escucha? Sí, ¿qué es? ¿Cuál es tu nombre? Violeta. Violeta, ya, dime Violeta. Una consulta. Bueno, yo escogí como población la población de víctimas, ¿ya? Víctimas. Entonces, víctimas de índole sexual. Víctimas. Que son atendidas de índole sexual. Puede ser de abuso, como puede ser de comercio sexual, pero del marco del tema de la victimización en el tema de la sexualidad. Ya. De esta población con la que yo cuento, digamos, información que es solamente obviamente las que están registradas, denunciadas, ¿tengo que yo utilizar una técnica o podría más bien utilizar toda esa población si cuento con esa información? ¿Qué sería más, digamos, objetivo o qué recomendable? Sí, está bien. No hay parámetros así que yo conozca, ¿no? Bien, que digan definidas taxativamente el número, ¿no? Va a depender mucho de los casos que hay. Ahora, esto de la muestra probabilística, claro que está pensado para una población grande y sacas una muestra, todo eso, ¿no? 100, 200 sujetos, cuando ves una población grande, entonces, pero muchos de nuestros temáticas como estas víctimas de índole sexual, los casos denunciados, así, son pocos. Entonces, en estos casos, si es un número de sujetos como, no sé, como 20, 50 sujetos, la tendencia debería ser, la expectativa debería ser tratar de abarcar, de observar a todos, ¿no? Ahora, hay que ver también cuál es el grado de la profundidad con que tú vas a una batería de pruebas, de entrevistas, de observaciones, hacia el detalle con cada sujeto. Entonces, abarcar a los 50, pues, complicado, ¿verdad? Y claro, también hay que ver tus objetivos, o sea, cuáles son los alcances.
Entonces, de acuerdo a los objetivos que tengas y de acuerdo a los instrumentos que vas a utilizar, pues abarcar a los 50 casos o hasta 20 puede ser muy complicado. Entonces, en este caso, por la profundidad, ¿verdad? Puede conformarse una muestra pequeña, hasta incluso como estudios de caso, diríamos, ¿no? Entonces, eso. Ahora, no sé, pongamos es una población de unos 40 o 30 sujetos, y si tienes un instrumento así liviano y no hay más sujetos, entonces hay que abarcar a todos los sujetos posibles, ¿no? Ya. No, la verdad es que en el tema de víctimas, ninguna institución me presta información para que yo pueda hacer una nueva evaluación. Solamente tengo la documentación toda la documentación y que ya está evaluada en ellos. Es decir, casi como el historial. Entonces yo en realidad voy a hacer como el análisis retrospectivo. Ya, pero ¿tienes alguna idea de cuántos más o menos hay? Alrededor de 120 o 130. Muy bien. Bueno, puedes sacar, ahora depende mucho si es un cuestionario así de fácil, concreto, instrumento sencillo, puedes abarcar a todos, pero si tu objetivo es penetrar profundamente con varios instrumentos que requieren mayor detenimiento, entonces quizá pues puedes sacar una muestra, ¿no? Ya, claro, de la complejidad del análisis, ¿no? Sí. Ya, gracias. Y ahora también depende mucho de cuán accesibles son estos sujetos. Claro. Sí, eso es lo que justamente, en realidad me piden que pueda utilizar más la documentación, más que actualizar, que yo pueda aplicar, porque en realidad no puedo revictimizar a las personas. Entonces, necesito utilizar ya hay instrumentos aplicados, obviamente. Tendría que yo más bien basarme en los instrumentos con los que se cuenta. Ajá, bueno, así puede ser, puede facilitar. Pero hay que ver los sujetos, la accesibilidad, verlo eso. Ya, muchas gracias. Bueno, tú eres Violeta, ¿está bien? ¿Otro? Buenas noches, doctor. ¿Tu nombre es? Muy buenas noches, doctor. ¿Quién le habla? Es Lourdes. Hablando de esto de las muestras, justamente mi población es dispersa, porque como puede ser con 7 unidades educativas a nivel municipal, ¿no? entonces 7 unidades educativas Ya. a nivel municipal. Entonces, he estado leyendo y no sé si estoy equivocada, tendría que ser una muestra estratificada, ¿cierto? Y de acuerdo a ese término, ¿cuál es el tema? Estilos y estrategias de afrontamiento en adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar en el sistema educativo. Estilos y estrategias de afrontamiento. Ya, estilos y estrategias de afrontamiento en estudiantes del nivel secundario, va a ser quinto y cuarto de secundaria. Quinto y cuarto, ya. Son 7 unidades. 7 unidades educativas. Ya. ¿Tiene alguna particularidad estas 7 unidades? Dentro del sistema, dentro de lo que es el municipio, ya. Entonces quiero buscar a nivel municipal los datos. Ya. Cómo es que han desarrollado, cómo están afrontando los problemas, porque son víctimas de violencia. Bueno, uno que van a ser víctimas de violencia intrafamiliar, primero tenemos que detectar eso. ¿Ya? Ya. Toda mi muestra tiene que ser que ellos hayan sido en un momento dado víctimas de violencia intrafamiliar. Yeah. Posterior a ello, por eso como va a variar sí. Cada unidad educativa, pueden llegar a ser, digamos, unos 30 en uno, en los otros 20, entonces tendría que ser va a ser una muestra estratificada. Sí, ahora, ¿estas 7 unidades forman parte de algún distrito? Poblaciones específicas. Todos a nivel municipales. Van a variar a nivel cantonal, porque en un cantón hay 3 y en el otro hay 4. En eso es lo que varía. Bueno, entonces es una característica muy importante. O sea, ¿son unidades educativas del área rural? Sí. Sí, unidades. Sí. Ya, poblaciones. ¿Cuántas comunidades serían en este caso? Más o menos, ¿cuántos municipios o algo así? Es un solo municipio. El municipio tiene 2 cantones y tiene 108 comunidades. Ya. Dentro de todo el municipio existen 7 núcleos. Dentro de los 7 núcleos tenemos 7 secundarias.
7, ya, ya. Ahora tú quieres sacar de cada núcleo, o sea, de cada núcleo tú quieres sacar un grupo de estudiantes, ¿así es? Claro, en cada núcleo, como hay hay secundarias, entonces ya hablando con el distrital, Sí, voy sí, a tener cobertura con los estudiantes de quinto y cuarto de secundaria. sí. Bueno, en realidad sí es una muestra, diríamos, heterogénea, o sea, tú tienes, en este caso es una población que tiene estratos poblacionales, dirías, una población, tú dirás, es el municipio X, que tiene cantones o 7 núcleos, ya, y tendrías que ir brevemente caracterizando a cada núcleo, las comunidades que pertenece a cada núcleo, número de población, etcétera. Y claro, entonces de cada población tú vas a sacar, o sea, en este caso tienes una población que corresponde a un municipio, esa es la población, pero además hay subpoblaciones. De cada subpoblación tú tendrías que sacar una muestra poblacional, un estrato poblacional, no una muestra pequeña. Entonces, ¿cuál sería el término? Si tú vas a manejar el municipio X, entonces hay que conocer cuál es el universo de la población de ese municipio, el universo de estudiantes de ese municipio de cuarto y quinto secundaria, como dices. Y luego tratar de especificar cuál es la población, el universo de las subpoblaciones. Y de estas subpoblaciones tú vas a sacar la muestra. Esa sería más o menos la idea. Entonces, una muestra heterogénea. Ahora, hay que ver si tú encuentras algunas particularidades, no sé, sociodemográficas, culturales, entre estos núcleos, entre las comunidades a las que pertenecen estos núcleos, hay que tomar en cuenta también eso, ¿no? Pero, y si no hay eso, entonces simplemente te concentras en las características de cada núcleo, ¿no? En la unidad educativa. Así, pero inicialmente serían esos, población, subpoblaciones, y de cada subpoblación una muestra. Buenas noches, doctor. Bueno, doctor, yo también estoy trabajando con el tema de violencia sexual, ¿no? Violencia. Sí, mi tema es dependencia, o sea, estoy trabajando la dependencia emocional y económica que tienen las niñas víctimas de violencia sexual. Ya. Bien la edad, pienso trabajar en una edad entre el rango de 9 a 14 o 15 años. ¿Ya? Dentro de 9 a 14 años. De 9 a 14 años, ya. Sí, eso es lo que más o menos pienso, ¿no? En el municipio de Riberalta. ¿Ya? O sea, quiero investigar la dependencia emocional y económica que tienen las niñas víctimas de violencia sexual hacia su agresor. Sí. Que muchas veces, o sea, dentro del entorno familiar, el agresor estaría dentro del núcleo familiar, ya sea el tío, padrastro, padre, porque muchas veces esta dependencia emocional y económica hace de que las niñas, o sea, eso voy a tratar de explicar, ¿no? De que las niñas no avisan por miedo, sí. La denuncia, callan, ¿no? Callan el hecho delictivo, en este caso. Sí. Más o menos así estoy enfocando mi trabajo, más o menos parecido al tema de la compañera Violeta, ¿no? Pienso trabajar con, no sé, también el tema de la revictimización, también este es un factor que impide, digamos, tener nuevamente contactos con las víctimas. Uh-huh. Entonces, yo creo que va a ser voy a utilizar un método de un estudio de casos, algo así, ¿no? Porque mi población no va a ser muy grande, ¿no? Sí, no sé con estos casos que así, si son denunciados, ¿no? Si tiene registro de esas personas, hay que buscarlas. Tengo yo o sea, yo trabajo en la defensoría. Ya. Liberal, ¿no? Sí, entonces, yo tengo, digamos, acceso a la documentación, ¿no? Sí. Bien, ya. Me parece bien, la población son
En este caso, las unidades de observación son niñas, bueno, ¿no? Adolescentes de 9 a 14 años. Y bueno, yo creo que está bien clarito ahí. Ahora, más o menos, ¿cuánto estimas? ¿Cuántos sujetos hay por todo lo que hasta ahora tienes como referencias y general? Sí, aproximadamente la gestión pasada hemos tenido, hemos superado los 50 casos de delitos sexuales, ¿no? Entonces, ese es el parámetro, pero yo pienso que va a ser menor, digamos, mi muestra, ¿no? Poblacional. Sí. Mirando esa cantidad. Sí, ya. Son casos en este caso, de Violeta, o sea, los test de Lourdes también, ¿no? No, pero de Violeta y de ti, José Ricardo, son, diremos, sujetos que tranquilamente pueden llamarse como sujetos tipo, ¿no? Es decir, son sujetos muy especiales, ¿no? Que, bueno, pues no los vamos a encontrar de manera común, ¿no? Por todo lado, como por ejemplo los adolescentes de secundaria, que está, ¿no? Sino, sí, entonces son sujetos muy especiales, son sujetos tipos, y entonces en esos casos sacar una muestra probabilística con esa población es difícil. Entonces tienes que trabajar con la expectativa de tratar de cubrir, y claro, la expectativa es eso, pero de acuerdo al acceso que tengas con estas niñas, de acuerdo al instrumento también que vas a manejar, la complejidad de tu instrumento, entonces seguramente te vas a aproximar a ese número. La idea es abarcar a todo, dependiendo mucho del instrumento que tengas, de la complejidad, entonces quizás sea menos, pero inicialmente diríamos que el universo son como 50, como dices, y tu expectativa en la muestra es tratar de abarcar a todas ellas, ¿no? Podría ser esa la idea. Sí, sí, eso es más o menos, esa es la idea, ¿no? Pero como le digo, no creo que tenga acceso a la totalidad de la población. Sí. Pero sí, como le dije, tengo el acceso a la documentación, ¿no? Ahora, el instrumento que pueda utilizar, eso también tengo que analizarlo bien, ¿no? El instrumento, la complejidad, la profundidad que tiene, ¿no? El instrumento. Entonces, está claro, yo creo que las unidades de observación me lo vas a pasar en el proyecto para que un poco más tenga una idea y pueda darte una orientación, ¿ya? Perfecto, doctor. Envié ya mi trabajo el día miércoles, entonces... Sí, ya lo veo. Correspondiente. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Está bien, José Ricardo. Bien, ¿alguien más? Profe, Doctor. Consulta. Disculpe. ¿Cuál es tu nombre? Seguí nomás, Violeta. Es que es una duda así más que todo de corrección. Lo que pasa es que yo mandé también lo del miércoles, pero quería saber si usted nos va a poder enviar la retroalimentación de lo que esté erróneo en lo que le enviamos. Está bien. No, al principio... Porque en realidad, digamos, más que el puntaje, quiero saber si estoy haciéndolo bien o no, o qué me estoy equivocando. Sí. Sí, al empezar la sesión ahora indiqué que ya los tengo en el foro. Fui revisando, 2 revisé, pero hasta el domingo les voy a pasar a todos su retroalimentación. Sí, estoy avanzando de a poco, ya los tengo. Eso indiqué al principio de la clase. Entonces sí lo voy a revisar y les voy a dar la retroalimentación. ¿Alguien más? ¿Había una compañera? Sí. Doctor, respecto a esto, tengo una gran duda sobre los instrumentos. Lourdes, ¿no? Lourdes. Ah, Lourdes, está bien, Lourdes. Sobre los instrumentos de aplicación, tengo una controversia porque, según, claro, para hacer un pregrado tendríamos que hacer la validación del instrumento. Pero ya para la pericia, cuando hablamos de estos casos, del caso que estamos haciendo, me informaba la doctora, ¿no?, que en el Código Penal dice que los peritos deben utilizar cualquier instrumento, pueden utilizar cualquier instrumento que vean conveniente aplicar de acuerdo a su experticia. Entonces yo me pregunto si para el trabajo que vamos a realizar, para este trabajo que estamos realizando, ¿vamos a tener que validarlo o nos vamos a basar solamente en la experticia? No, bueno, hay que separar la cuestión académica
de la cuestión, diremos, laboral, jurídica, ¿no? Que es nuestra labor profesional. Pienso que en la labor académica siempre va a ser el propósito el nuestro trabajo sea tenga una característica de validez, ¿verdad? Entonces sí es importante validar. Esa es la idea. Ahora, posiblemente ya en la práctica, en las experiencias, pero eso ya es otro ámbito, ¿no? Más profesional. Entonces, quizá habría que diferenciar eso. Más bien pensaremos más en la parte académica de una tesis, ¿no? Una investigación que tiene que tener ese carácter, ¿no? De seriedad, que tenga un compromiso de comprender la realidad, ¿no? Sí tiene que ser validado. Ahora yo me pregunto, Lourdes, ¿tienes a la mano algún cuestionario sobre estilos y estrategias de afrontamiento? Y específicamente, debe ser algo general, pero algo relacionado con violencia intrafamiliar, algo así. Sobre los estilos y estrategias de afrontamiento tengo y está validado, justamente eso es lo que hice en pregrado y lo he hecho validar y fue hasta en un municipio rural igualmente, entonces me sirve bastante bueno, no hay problema. Instrumento. Ahora sobre lo que es violencia, tengo los datos que nos da el Ministerio de Justicia para el levantamiento de esto. Entonces yo me basaría en eso, porque como es del Ministerio de Justicia, es validado, infiero, o tendría que hacer validar otra vez. Dar ellos, ¿no? Sobre la violencia. O sea, pero estos jóvenes que tú vas a estudiar, estudiantes comunes, no son estudiantes que han sufrido alguna violencia, ¿o no? ¿Me equivoco? No, justamente para eso voy a hacer primero tengo que hacer un pretest, donde se va a identificar quiénes han sufrido violencia en el último, porque así nos dice el manual de las estrategias de afrontamiento, que tienen que haber sufrido una semana antes, ¿ya? O en el transcurso de una semana algún tipo de violencia, no especifica cuál. Entonces, dentro de las tipologías de la ley 548 ya nos da, pues, algunos directrices sobre los tipos de violencia. Entonces, justamente en este pretexto yo voy a hacer mi levantamiento de datos. Bien. Y los que hayan sufrido van a ser parte de mi muestra. Y los que no, obviamente, se va a ir disgregando. Ya. Así queda bien claro. Porque al principio pensé que era general, ¿no? Es decir, estrategias de afrontamiento, que tome en cuenta todo. Bueno, pero esta es una característica clave que tienes que señalar en las características de la población, especialmente de la muestra, ¿no? Así. Ahora, entonces, yo pienso que, ahora, este instrumento con el que vas a hacer tu pretest, tu evaluación diagnóstica, es algo que tú piensas elaborarlo, dices que tienes algo del ministerio, si es algo del ministerio que tiene algo, entonces es un instrumento pero si es algo que tú vas a construir, en este caso tendrías que validarlo. Muy bien, doctor. Justamente por eso, uno es el levantamiento e identificación, donde voy a identificar quiénes. Considero que eso no es necesario validado, porque solamente voy a preguntar quiénes. Entonces ellos van a decir, sí, yo les voy a presentar, digamos, una clasificatoria que manejamos en las defensorías, violencia psicológica, sexual, diferentes tipologías que manejamos, y eso que nos da el Ministerio de Justicia. Entonces ya no voy a hacer una violencia que yo me estoy inventando, sino es algo que nos dan desde el Ministerio. Entonces esa es la que voy a aplicar, y según eso van a ser mis indicadores para poder decir, sí, del 100%, el 30% ha sufrido, digamos, violencia física, la otra es sexual, psicológica, etcétera, o digamos otro tipo de violencia que les priven de la salud, otro que no les manden a colegio, por decirlo, o sea, continuo, todas esas cosas. Entonces yo lo voy a poder especificar ahí, y ellos van a ser parte de mi muestra. Muy bien. Sí, está bien. Ya. Bueno, ¿alguien más? Bueno, miren. Doctor, sí, previamente. ¿Cuál es tu nombre? Sí, dime. ¿Tu nombre? Carmina Andrade. Carmina, muy bien. Andrade, bueno, con Andrade. Listo, Carmina. Carmina, esperen. Al principio de esta sesión indiqué que iba a abordar dos temas.
población y sujetos, y el segundo tema era técnicas de investigación. Bueno, nos quedan, ¿cuántos minutos? ¿20? A ver, me gustaría entonces aprovechar más con preguntas, dudas que tengan, que es la temática que pensaba ahora abordarlo, lo vamos a hacer en la siguiente clase. Me gustaría escucharles sus dudas, sus dificultades que tengan en esta temática y también quizá con el tema en general, ¿no? Quizá en la anterior sesión no ha habido mucho diálogo, mucha comunicación, entonces podemos aprovechar esto. Yo dejaría la temática de técnicas e instrumentos para la siguiente porque es un poquito largo, así como indicaciones, ¿no? Ni siquiera voy a dar conceptos, pero sí son indicaciones que es importante, entonces lo voy a dejar para la próxima semana, ¿ya? Eso. Entonces, dime, Carmiña. Bueno, doctor, con relación a mi tema, creo que tengo coincidencia con mis compañeros que me han antecedido, porque yo estoy, bueno, todavía mi título no está bien pulido, ¿no? Más o menos está como que motiva a los padres a maltratar a sus hijos hasta quitarles la vida en la ciudad de La Paz, y a partir de elaborar un protocolo para identificar a posibles víctimas de infanticidio en la ciudad de La Paz. La pregunta es la siguiente. Yo solo tengo 2 madres identificadas que están una en Miraflores y la otra en Obrajes, en centros penitenciarios, y un papá que está en el Alto. Solo tengo identificados esos 3 casos que actualmente están con sentencia. La pregunta es, yo voy a hacer un cuestionario semiestructurado y en el caso, como le mencionó a mi compañero, creo, en este caso, los sujetos, digamos, que yo tendría, solamente son estos casos, ¿son sujetos tipo también? Sí, son sujetos tipo también. Son casos muy raros, ¿no? Claro, hay, pero entonces serían sujetos tipo, ¿no? Son sujetos especiales, que no es fácil encontrarlos, muy raros, realmente los conocen, ¿no? Ahora, lo que yo tenía, Carmiña, es lo siguiente, lo leí tu trabajo, me parece esa primera parte donde dices, quieres conocer las razones, los motivos que llevan a estos padres a maltratar a los niños, a sus hijos, hasta provocar la muerte, ¿no? Pero hay una segunda partecita de tu tema que es elaborar o algo como un protocolo de... Mi pregunta es, este protocolo es algo que tú quieres construir para identificar estos sujetos con base a tu investigación sobre las motivaciones. Sí, precisamente por eso le decía de que la primera parte es qué motiva a los padres. Y dentro de las preguntas que usted había indicado que nos vayamos generando para el trabajo, eso es una de las preguntas, ¿no? ¿Qué motiva a los padres a maltratar a sus hijos hasta quitarles la vida? Problemas de pareja, laborales, económicos, educación, enfermedad, etcétera. La personalidad de los padres influirá en estos actos violentos. Problemas de salud influirán en estos actos. ¿Qué tipo de maltrato les aplican a los niños para quitarles la vida? ¿Cómo podemos, y bueno, la segunda parte sería cómo podemos identificar a posibles víctimas de infanticidio a partir de estas preguntas que me estoy planteando, ¿no? O si los desórdenes de la conducta son propios de historia de los padres que contienen la agresión, que cometen la agresión. O sea, yo me estaba planteando, digamos, en torno a estas preguntas, las posibles razones o las formas en las que estos padres maltratan a sus niños. Ya. Sí, todavía tengo dudas, perdona, pero trato de ubicar y en mis observaciones ya te he mandado las mismas preguntas, ¿ya? Lo vas a leer seguramente. Entonces, mi segunda pregunta es, el protocolo que vas a manejar o vas a estructurar, ese protocolo en su interior tiene aspectos que se indagan, por ejemplo, personalidad de los papás, si tiene problemas mentales, incluso ahí estarían incluidos los motivos. El protocolo incluye a los motivos que tú quieres conocer.
Sí, o sea, en parte, digamos, de esta primera parte de mi investigación es eso, indagar y ver las posibles causas, ¿no? Y dentro de esas está lo que usted me mencionaba, o sea, si la personalidad, qué motivos hacen que los padres reaccionen de esa manera hacia los niños. Ujú. Entonces, ¿cuál sería el instrumento de investigación? ¿Sería este protocolo? Bueno, en realidad voy a investigar o voy a obtener información de los padres con estos 3 casos identificados con una entrevista semiestructurada. Y a partir de eso, recién voy a ver qué más voy a aplicar para tener más información. Y a partir de los resultados de esta información, yo quiero construir el protocolo para identificar a posibles víctimas. Bien, así, ahora sí me queda más claro. Ya, está bien. El protocolo es como una construcción, como de sus resultados, como una propuesta en realidad. Ya. Y lo que yo quería era, bueno, utilizar, es como el método, ¿no?, del semáforo, que tal vez son los niños que no estarían, digamos, en el margen de ser posibles víctimas, el amarillo que ya se están acercando, ¿no?, ser posibles víctimas de infanticidio. Está bien, yo creo que es un tema muy interesante. A mí sí me causó mucha curiosidad y también muchas dudas sobre lo último que me has aclarado, es muy importante. Entonces, ¿tendrías solamente estos 3 casos? ¿Podrías conseguir más? ¿Cómo va esa situación? Tengo algunos contactos en Defensoría y es de ahí de donde he podido obtener estos datos de esas personas y haciendo seguimiento, ¿no?, también a notas, todo lo que sale en la prensa. Lamentablemente, estos únicos 3 casos, 2 de las madres, bueno, uno de los casos de las madres, ella indica, ¿no?, de que ha sido un accidente, que le están acusando, digamos, de haberlo matado a su hijo, pero hay antecedentes de que ella ya había matado a otro más pequeño con anterioridad. Entonces, son los 3 únicos casos que tengo de momento identificados en La Paz, porque en Bolivia, por ejemplo, las estadísticas que yo tengo son del 2016. He tratado de conseguir estadísticas del año pasado y no encuentro por ningún lado. Ajá. O sea, por eso solo reducirlo a La Paz, porque me va a ser muy difícil ir a investigar a todo el país. Sí, está bien. Bueno, entonces me parece que tienes que elaborar un cuestionario, un instrumento que profundice muchísimo, ¿no?, en estos 3 casos. ¿Sí? Sí. Ahora he investigado también a nivel internacional si es que hay alguna construcción similar a la que quiero hacer. No hay, o sea, hay escalas de bienestar, por ejemplo, infantil, donde pueden identificar ciertas cosas en los padres y estoy tratando de conseguir, ¿no?, y la personalidad y todo lo que tiene que ver, digamos, con la construcción de la personalidad es el MMPI para los padres, ¿no? Pero algunas otras pruebas sí las puse en el trabajo que le he enviado, que hay unos instrumentos que han estado utilizando en otros países, pero no hay este tipo de protocolo que yo quiero construir. Sería ahora la labor inmediata eso. Por lo que advierto, ese cuestionario o ese instrumento de indagación, que va a ser, ante todo, de entrevista, ¿no? Tendría que tener aspectos como señalabas, personalidad, motivos, e incluso la forma del maltrato que ejercen. O sea, te interesa conocer cómo ha sido el maltrato, como el tipo, ¿verdad? Entonces, debería estar formando eso parte de ese cuestionario. Y en tu propuesta también leí algo sobre si tiene algunos trastornos mentales, ¿verdad? Entonces, habría que ver esos como dimensiones: motivos, personalidad, antecedentes clínicos, formas de maltrato, y ahí tienes como 4 temáticas grandes, pero no creo que no creo que sean los únicos. En esa parte tienes que indagar más por otro lado, y a tu criterio, si es que no encuentras bibliografías, referencias, a tu criterio puedes agregar algunos ámbitos más, ¿no?, de indagación. Sí, esto es de lo que he podido investigar, digamos, las preguntas que me he ido planteando, ¿no?, para ver sobre qué base más o menos podría construir esta entrevista semiestructurada. ¿Qué más hay? Doctor, buenas noches. Sí.
Dime. Doctor. ¿Ve? Rubén Elvis Mamani le veo, doctor. El... Mamani Yanap. Ya, listo. Doctor, se me ha presentado una dificultad en mi tema al poder identificar la población. El tema que estoy planteando, que pretendo plantear, es un modelo de autopsia psicológica para peritos del IDIF y del IDCUP que determine violencia intrafamiliar en casos de feminicidio. En este caso tendría que tomar como muestra, la muestra sería no probabilística, basada en expertos, o tendría que identificar casos de feminicidio. Esa es mi duda, doctor. Bien, otra vez el título, quiero anotarlo muy bien. Modelo de autopsia psicológica. Que determine violencia intrafamiliar en casos de feminicidio. Casos de feminicidio. Sí, estudios realizados para peritos del IDCUP y del IDIF. Estudios realizados para peritos. Sí. O sea, la propuesta de este modelo sería para peritos del IDIF y del IDCUP. Ya. Bien. Modelo de autopsia psicológica que determine violencia intrafamiliar. Ahora, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué resultado piensas encontrar? Pretendo, a través de este modelo, establecer de que las personas que han sufrido un feminicidio ¿Sí? han sufrido violencia antes de este hecho, y determinar aquello podría ser un agravante para el autor, o en caso de no haber existido violencia, podría ser un atenuante dentro del proceso penal en sí. Eso es lo que pretendo, doctor. Aportar un instrumento que determine si antes del feminicidio ha existido violencia, ya sea psicológica, sexual o física. Entonces, a través de este modelo de autopsia psicológica, determinar aquello. Este modelo vas a construir. Sí, construir, doctor, en base a teoría sobre violencia. Bien. Ahora, aplicar este modelo que vas a construir a una población, a varones. ¿Es así? A personas que han cometido feminicidio, perdón. Esa es la duda, doctor. Siendo esta una propuesta para peritos, ¿tendría que identificar casos de feminicidio o solamente diseñar el modelo y ver su aplicabilidad con peritos? Sí, muy bien, Rubén. Sí, ahora sí entiendo tu duda. Esa es, doctor. Ya. Está bien. La propuesta de construir un modelo de autopsia psicológica es buena, o sea, celebro, me gusta. Pero esta propuesta debe tener un sustento científico, es decir, tiene que estar basado, fundamentado en una investigación. Y si es una maestría, con mayor razón, porque la tesis de maestría, la tesis es una investigación. Entonces, a través de una investigación en la que tú vas a elaborar una versión primera, digamos, de este modelo de autopsia con referencias bibliográficas, tú vas a elaborar. Entonces, vas a aplicar a los sujetos que cometieron feminicidio, ¿no? Entonces, a través de esta aplicación, tú vas a constatar si han cometido, como dices, una violencia intrafamiliar. Esta investigación, tú al aplicar este modelo de autopsia psicológica, vas a demostrar, diremos, la utilidad de este modelo, del modelo que vas a construir.
las ventajas que tiene la autopsia psicológica en cuanto a lo que es identificar justamente la existencia de la violencia intrafamiliar antes, ¿no? Antes de cometerse el delito, ¿no? Y demostrar también cuán efectivo es en la determinación de la existencia de la violencia intrafamiliar. Entonces eso tú tienes que mostrar las ventajas que tiene este modelo, ¿ya? Y mostrar los resultados de tu aplicación. Mostrando los resultados tú vas a demostrar las ventajas que tiene. Seguramente también vas a encontrar limitaciones. Entonces, una vez que tú presentes tu investigación mostrando, este es el modelo, este es lo que se ha aplicado, estos son los resultados, aquí están las ventajas, desventajas, la efectividad del modelo. Una vez que presentes eso, tú puedes, quizá, si quieres, presentar una versión mejorada del modelo que has aplicado, ¿verdad? Pero tu investigación ya está hecha, o sea, ya va a estar hecha en el sentido de que tú has aplicado, o sea, has construido el modelo, lo has aplicado, has demostrado la utilidad, la efectividad, la eficacia, digamos, de tu modelo. Ese resultado vas a mostrar. Entonces, tu propuesta está estructurada inicialmente como una propuesta que tú lo vas a aplicar, pero también la propuesta inicial lo puedes mejorar con base a los resultados. Esta propuesta mejorada tiene mucho más fuerza porque es resultado de una investigación, ¿verdad? Entonces, por eso yo lo veo de esa manera y tiene una buena perspectiva. Lo ven. Gracias, doctor. Esta aplicación, la aplicación de este modelo creado, ¿sí? Tendría que ser en una población... En sujetos, sí, en estos casos que tú que tienes, porque está dirigido a personas que han cometido feminicidio. Sí, ¿y podría ser estudio de caso, doctor? ¿Un estudio de caso? Tendrías que tener por dificultad de acceder a centros penitenciarios, tal vez quería hacer un estudio de caso. Ahora, puede ser, si hay limitaciones, sí, pero lo importante es que, ¿sabes? Este modelo tiene que ser fuerte. Y la fuerza de este modelo requiere de varios casos, no solo de uno o dos. Tiene que mostrar en la diversidad de casos que se puede aplicar. Entonces tendrás distintos sujetos con distintas edades, variados. Entonces tú tienes que demostrar de que es válido este modelo para aplicar. Entonces no creo que sea, claro, si finalmente no se puede, ¿verdad? Pero yo pienso que se requiere más casos. Y cuanto más casos vas a aplicar tu instrumento, tu modelito, va a tener más validez. No te puedo decir cuánto, la verdad. Sí, ahorita para mí es difícil, pero yo creo que algo bueno. Necesitas muchos casitos. Buenas noches. Sí, buenas noches. Hola. Sí, ¿me escucha? Sí. Alina. Alina. Sí, doctor. Mi tema es el siguiente. Estoy proponiendo un estudio comparativo del daño psicológico en víctimas de 2 delitos. 1, trata y tráfico versus proxenetismo. Entonces, este estudio se va a realizar en un hogar que es para jóvenes y adolescentes. Está más o menos entre las edades de 13 a 18 años. Y sí, la muestra sería no probabilística, ¿no? Y, según lo que usted nos explicaba, también correspondería a sujetos, no sé si tipo o modelo, tal vez. No, bueno, hay sujetos expertos, son expertos, pero hay sujetos tipo, sujetos de casos especiales que tienen una característica, ¿no?, especial, como pueden ser sujetos, no sé, pues violadores, homicidas, o así, ¿no? En este caso son jovencitas que han sufrido trata y tráfico y actualmente están en un hogar, ¿no?
En un hogar. Y también han sufrido, sí, y también algunas de ellas han sido víctimas de proxenetas. Proxenetas. ¿Y cuántos, en estos hogares más o menos, cuántas niñas tienes ahí? No, en el hogar son varias, son cerca de 20, pero las que han sufrido trata y tráfico y proxenetismo son 5. Sí, bueno, en ese caso es así también, ¿no? Tipo. Sí. Sí. Entonces, bueno, para darle también, para que no sea solamente el estudio comparativo y la evaluación de daño psicológico, porque se les va a hacer una evaluación también a cada una de ellas, estoy también proponiendo este estudio para enfocar la reparación del daño psicológico, ¿no? Ajá. ¿Sería una propuesta eso? Sí, sería en realidad el estudio comparativo para enfocar esta reparación. Como usted nos dijo, que no se quede solamente de repente en estudios, sino que vaya más allá, tal vez en recomendaciones, ¿no? Y todo eso, ya que sirva para algo más. No sé qué nombre puede darle, pero es un programa de reparación o cura psicológica o algo. Me parece bien. Así. Está bien, me parece un buen final eso. Más propio de ellos, ¿no? Que hemos hecho una investigación y una propuesta que se basa en la experiencia que tienes, obviamente. Sí. Está bien. Muy bien, Alina. Gracias. Terán. Terán. Sí. Bien, compañeros, lo último que quiero decirles es, me van a presentar el segundo trabajo hasta acá. La anterior semana me presentaron, o el miércoles me presentaron el trabajo hasta justificación, ¿no? Entonces ahora me van a presentar el segundo trabajo hasta muestra. Todo lo que es tipo de investigación, variables y muestras. Esos 3 elementos me lo tienen que presentar hasta el día miércoles también, ¿ya? Ahora, yo hasta el domingo les voy a dar, les voy a devolver los trabajos con observaciones, con algunas sugerencias. Eso lo van a corregir el trabajo de la primera parte de lo que es hasta justificación. A ese trabajo ustedes lo tienen que agregar estos 3 elementos de metodología, que es tipo de investigación de diseño, variables y muestra, ¿ya? Entonces, nos veríamos o nos comunicaríamos el día miércoles ya prosiguiendo con los temas que vamos a avanzar. ¿Listo? Muy bien. Más o menos esta es la tarea y ya nos estaríamos comunicando el miércoles. Doctor, disculpe, tengo entendido que la tarea es para el día domingo, está en plataforma. Para este domingo, entonces. Para el miércoles. Ya hablé con la administración, entonces se extiende para el miércoles. ¿Está bien? Ah, muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Ya. Bueno, una preguntita más, licenciado, es fácil la pregunta. Dale, ¿cuál es tu nombre? Vaya a corregir, Gustavo Núñez Monroy. Sí, Gustavo. Lo que nos vaya a corregir en la plataforma del primer foro, ¿también tenemos que plasmarlo para el día miércoles? Sí, de acuerdo a las observaciones que le hagan, lo tienen que reorganizar el proyecto. En esa primera parte. Muy bien. Perfecto, licenciado. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, hasta luego, hasta el miércoles. Chao, chao.